en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos quienes nos escuchan en este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este espacio. Con fecha 14 de mayo del 2022, en la sesión 103 del Pleno de la Convención Constitucional, luego de 10 meses de funcionamiento, se puso fin al debate constitucional con la aprobación del total de normas permanentes. Me gustaría destacar los siguientes pasajes del borrador que se presentó. Primero, se consagra el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, expresa que será el Estado, deber del Estado, estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento. Por otra parte, incorpora derechos digitales. Y en esa línea, el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, de uso, de participación en el espacio digital, promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones y garantizar el principio de neutralidad en la red. Asimismo, se establece que todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado va a desarrollar acciones de prevención, de promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a las mujeres, niños, niñas, jóvenes y disidencias sexogenéricas. Por último, el borrador establece que toda persona tendrá el derecho a la protección de sus datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos recogidos que le conciernen, ser informada y oponerse al tratamiento de sus datos y obtener su rectificación, cancelación, portabilidad, sin perjuicio de otros derechos que establece la ley. Para controlar el respeto a ese derecho, se crea una Agencia Nacional de Protección de Datos como órgano autónomo dedicado a velar por la promoción y protección de los derechos de los datos personales. Y esta autoridad tendrá facultades para investigar, fiscalizar y sancionar respecto de entidades públicas y privadas. Ahora, sin perjuicio del resultado de las comisiones de armonización y las normas transitorias que actualmente se encuentran trabajando en el borrador, es importante reconocer que el texto propuesto representa un avance respecto de la Constitución actual, y poniendo al día a Chile en materias vitales para el bienestar de las personas en la era digital. Bueno, antes de presentarles a la invitada de hoy, vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, que es Maglione Abogados, que es un estudio jurídico recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile en las materias de tecnología, y lo puede conocer en www.magliona.cl. Bueno, ahora pasamos al momento principal de este programa. Les cuento que tenemos una tremenda invitada. Se trata de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, la abogada Mar España Martí. Bienvenida, Mar. Muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda para compartir con la comunidad de los datos. Muchas gracias. Mar lidera la agencia española desde el año 2015, es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado en la especialidad jurídica desde el año 89, y a lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diferentes instituciones como el Defensor del Pueblo, el Instituto de la Mujer o la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha participado como profesora en másteres en distintas universidades en España, así como también ha sido ponente en jornadas internacionales relacionadas con los derechos humanos y las nuevas tecnologías. Bueno, Mar, mira, el 18 de mayo recién pasado, la agencia que tú diriges sancionó a una de las plataformas de Internet más grandes del mundo, que es Google, con la sanción más alta hasta el momento conocida, y la está obligando a pagar una multa de 10 millones de euros por haber cometido 2 infracciones calificadas como muy graves en contra de la normativa de protección de datos española, específicamente por haber cedido datos personales sin legitimación para ello y por haber obstaculizado el derecho de supresión, también conocido como el derecho al olvido. ¿Tú nos podrías contar un poco sobre ese caso? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron esa sanción? ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Creo que es un caso muy interesante, especialmente desde Chile para nosotros, pensando en esta autoridad.
Sí, sí que lo ha sido y es verdad que ha supuesto pues, la multa más alta, ¿no?, en la historia de la agencia. En este caso lo tramitamos desde la agencia porque el tratamiento de los datos se estaba dando en Estados Unidos y por lo tanto se podía tener en cuenta que era un dato de carácter local. Si el tratamiento de datos se hubiera dado en Europa, lógicamente la responsable hubiera sido Irlanda. Y en este caso la cesión de datos que se estaba haciendo por parte de Google al proyecto Lumen era porque sin una base legal suficiente y sin dar información de las solicitudes de ejercicio del derecho al olvido que estaban realizando los ciudadanos, se estaban cediendo en el marco de este proyecto la identificación de los ciudadanos que estaban pidiendo el derecho al olvido, su mail de contacto e incluso los motivos alegados y la URL, la página web reclamada. Entonces esa fue una de las sanciones, la cesión de los datos a terceros sin legitimación, y la otra era que a efectos de obstaculizar, decidimos que se había obstaculizado el derecho de supresión porque Google daba las casillas premarcadas, como dirigiendo, ¿no? Y entonces parecía que se estaba pudiendo interferir en la propia decisión y el consentimiento libre de los afectados. Y ahí este proyecto, Mar, el proyecto Lumen era un proyecto que tiene la Universidad de Harvard, que consiste en hacer un estudio sobre o publicar los datos respecto de las personas que solicitan derecho al olvido, ¿cierto? Uh-huh. Exacto. Y un poco, ¿cuál era el objetivo de conseguir esa información por parte del proyecto Lumen? Pues como todos los estudios que tienen un ámbito de investigación y un ámbito académico, tiene una parte que es muy loable, ¿no?, que a lo mejor puede ser pues, profundizar en el ejercicio del derecho al olvido, que por ejemplo en Europa ha afectado ya más de 500.000 ciudadanos, desde que conseguimos, que eso fue por una iniciativa de la agencia española, que por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014 se consagrara el derecho al olvido. Pero como todos los ámbitos académicos e investigadores, precisamente la semana pasada tuvimos una reunión en la agencia española con todos los representantes del Consejo de Rectores de Universidades, ¿no?, y de los delegados de protección de datos en las universidades. Las universidades también, desde el punto de vista académico e investigador, tienen que cumplir con la normativa de protección de datos. Entonces, la agencia española no cuestiona las virtualidades y las ventajas y los beneficios de un estudio académico, sino cómo se estaba ejercitando en la práctica. Cómo se está ejercitando. ¿Y por qué tú podrías detallar de estas infracciones que cometió Google, que ameritaron imponerle esta sanción más alta hasta la fecha por parte de la agencia? La sanción fue por falta de legitimación, o sea, por este premarcado. Sí, fueron por dos causas. Una era por la cesión de los datos a terceros sin legitimación, porque entendíamos que no estaba la base legal suficiente, y la otra porque al estar las casillas premarcadas entendíamos que, de hecho, en la práctica se estaba obstaculizando el derecho de supresión por parte de los ciudadanos y que era una infracción, la primera del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, que es la que establece las causas de legitimación, y la segunda del artículo 17. Ya, perfecto. Google hasta la fecha tiene un plazo creo que hasta junio, 18 de junio, para presentar un recurso de protección ante la agencia o bien recurrir ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, es decir, exacto, una sede judicial. ¿Tú nos podrías decir si ya lo hizo o en general cuál es la tasa de ratificación de este tipo de decisiones por parte de la agencia y tribunales? Sí. El recurso de reposición es potestativo antes de ir a la vía contenciosa, que pueden ir directamente. Sí imagino, ¿no?, porque normalmente en este tipo de resoluciones, aparte que nos lo han comunicado, las grandes compañías de Internet lo recurren, ¿no? Entonces lo lógico es que el proceso acabe en la vía contenciosa administrativa, en la Audiencia Nacional, y estamos teniendo unos porcentajes con carácter general, unos porcentajes de confirmación y desestimación por confirmación de las resoluciones de la agencia y desestimación de las pretensiones de los ciudadanos con carácter general bastante altas, superiores al 80%. Y en los casos en que se desestiman son temas bastante puntuales. Eso, bueno, de todas maneras son buenas noticias. ¿Y hay otro caso que tú pudieras destacar que la agencia haya intervenido aplicando sanciones, por ejemplo, en el último tiempo? Porque en la misma resolución, por ejemplo, se sancionó a Vodafone, pero otros casos que fueran destacables por parte de la agencia.
yo siempre digo que la agencia está para proteger a las personas en Internet y fundamentalmente donde yo debería dedicar los escasos recursos personales, ¿no?, y materiales que tenemos en la agencia es a cómo se está ejercitando en la práctica, por ejemplo, la política de privacidad por parte de las entidades financieras. Entonces, también en el último año hemos sancionado a varios grandes bancos de nuestro país porque en el ejercicio práctico con los clientes de la política de privacidad entendíamos que no se estaba cumpliendo adecuadamente, eso es un ejemplo, y otro podría ser también con las empresas de telecomunicaciones en relación con los duplicados de la tarjeta SIM. Detectamos, porque además nos alertó la Fiscalía de Criminalidad Informática, que los estafadores en el momento que accedían tenían ya tu número de cuenta y el número de móvil. De madrugada estaban solicitando a las grandes compañías de teléfono, de telecomunicaciones que operan en España, a las 2 de la madrugada, por ejemplo, el duplicado de la tarjeta SIM. Y esa compañía de teléfonos no tenía un buen protocolo de verificación de la identidad. Le daban ese duplicado de la tarjeta SIM al estafador y cuando tú te despertabas por la mañana te habían desvalijado la cuenta, ¿no? El banco decía que no era su problema, que era de la empresa de telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones remitía al banco y mientras la persona se tenía que ir a la vía contencioso administrativa y pagar un dineral de abogados, procuradores, que seguramente no tenía, porque entre otras cosas le habían dejado sin fondos y por eso hemos sancionado a varias empresas de telecomunicaciones para que verifiquen y refuercen los protocolos de verificación de la identidad. Oye, fíjate que aquí en Chile pasa un poco lo mismo, que muchas empresas de telecomunicaciones exigen la fotocopia de la cédula de identidad, donde aparece además un número de serie, que es un número muy delicado porque es un número personal que permite hacer muchas estafas también en Chile. Bueno, más allá de eso, hoy día acá las personas tienen la única posibilidad de poder demandar algo así es sufrir un daño y consecuentemente hacer una demanda civil de estas características. Aparte de las empresas de telecomunicaciones, estos casos que tú comentas ¿comenzaron por denuncias de las personas o fueron procedimientos de oficio realizados por la agencia? Comenzaron por reclamaciones. Normalmente en el 99% de los procedimientos sancionadores o de las investigaciones que realizamos lo hacemos en base a las más de 15.000 reclamaciones que recibimos a lo largo del año. Pero cuando vimos que ya no era un caso concreto, sino que el tema se multiplicaba, ¿no?, y que además la Fiscalía de Criminalidad Informática estaba preocupada, fue cuando lo decidimos priorizar y realizar ya una investigación masiva. ¿Y qué ves tú entonces, Aymar, como que las personas tienen más conciencia, más conocimiento de estos derechos de protección de datos? ¿O qué ha pasado en el último 5 años, 3 años? ¿O cuándo se disparó un poco esto? Porque muchas personas no tienen mucho conocimiento de estos derechos y que podrían ejercer frente a autoridades. Yo creo, Jessica, que cuando realmente se disparó fue a finales de abril del 2018, cuando el Reglamento General de Protección de Datos ya era directamente aplicable y entonces cundió el pánico en las empresas y todos los españoles y las españolas recibimos cientos de correos en esa semana de empresas que tenían nuestros datos solicitándonos confirmación del consentimiento. Y ahí fue cuando nos enteramos que había un montón de empresas que tienen nuestros datos que ni siquiera sabíamos, porque también yo creo que se ha producido un error en la interpretación del reglamento. No todas las bases de legitimación es el consentimiento, entonces muchas veces te pedía el consentimiento una empresa con la que tú eras cliente por un contrato, que es otra base de legitimación igual de válida que el consentimiento, ¿no? Y sí que creo que se ha reforzado la información que tienen los ciudadanos de estos derechos. Y también es verdad que en algunos sectores en nuestro país, en España, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, hay mucho más hábito por parte de los consumidores de reclamar. Eso no quiere decir que lo hagan peor, pero quiere decir que ahí los consumidores están mucho más sensibilizados que a lo mejor con el sector eléctrico. ¿Y qué sectores, por ejemplo, sería como importante pensando mal? Porque también estamos nosotros trabajando en Chile, tú sabes, hace muchos años en proyectos de ley que intentan modificar la normativa de protección de datos. ¿Cuáles son los sectores que hoy, por ejemplo, podríamos decir donde hay que poner atención en el tratamiento de la información? Pues realmente en todos, porque estamos hablando, todos tratamos datos, desde los ciudadanos a título personal como cualquier empresa, o sea, es el gran activo de una organización.
Y hay que poner atención en todos. Por estadística, del volumen de reclamaciones que recibimos, hay muchísimas reclamaciones sobre publicidad no deseada o publicidad digital en Internet, también sobre videovigilancia, pero el tratamiento de datos afecta y abarca todos los sectores. Sí, bueno, es cierto eso. Cambiando un poco de tema, Mar, como tú sabes, Chile está redactando una nueva constitución. Dentro de ese borrador está la creación de esta agencia encargada de la protección de datos en Chile. De aprobarse la nueva constitución, Chile tendría una autoridad de control muy similar a la agencia que tú lideras en España, pero con este rango constitucional. Y sobre eso me interesaría preguntarte, ¿cuán importante crees tú que es hoy el carácter autónomo de este tipo de instituciones y qué impacto tendríamos de no tener una autonomía que sea adecuada? Perdón. Yo lo veo fundamental. Y si además tenéis la suerte de que se consagra el carácter constitucional en la propia naturaleza jurídica de la institución, eso va a ser siempre un plus de independencia y un plus de garantía. Por ejemplo, la Agencia Española no es órgano constitucional, como puede ser en España el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pero sí es autoridad administrativa independiente. Y la independencia de una autoridad nacional de protección de datos es esencial. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy claro que todos los oyentes van a entender. Cuando se aprobó la Ley Orgánica Española, a través del trámite de enmiendas, se modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el 58 bis, y parecía que se habilitaba a los partidos políticos a hacer un tratamiento ideológico de los datos de los ciudadanos en redes sociales. La agencia, desde luego, no estaba de acuerdo y aprobé la única circular que he firmado hasta la fecha, en la que, como esa ley no establecía garantías, decíamos en qué casos lo que no se podía hacer y lo que se podía hacer, cómo y con qué garantías, y, por supuesto, respetando los principios básicos de proporcionalidad y necesidad de protección de datos, que luego el Tribunal Constitucional declaró nulo ese artículo de la modificación de la LOREC, ¿no? Diciendo que la ley no había establecido las garantías suficientes. Es decir, una Autoridad Nacional de Protección de Datos es la base de un Estado de Derecho y un Estado democrático. Y para eso es fundamental que tenga medios, porque sin medios no hay independencia, y que esté lo más reforzada posible al mayor nivel. Excelente. Bueno, nosotros pensamos desde Chile, muchos, que esta norma de creación de una autoridad autónoma constitucional nos da esa garantía. De hecho, no sé si supiste, pero hace unas semanas atrás hubo una vulneración de datos personales porque se publicó por parte del CERVEL una base de datos de las personas que votaron en las últimas elecciones para los convencionales constituyentes, gobernadores. Entonces aparece quiénes votaron, quiénes no, su afiliación al partido político y algunos otros casos, otros datos de carácter sensible. Entonces, justamente una autoridad que también tiene una autonomía, el CERVEL, frente a una vulneración de este tipo, ¿en qué queda? Finalmente vemos que más allá de una responsabilidad administrativa o penal, incluso que pudiera afectar a un caso como este, las personas también quedan en indefensión. Es cierto, y no hay dato más sensible que los datos ideológicos o los datos de carácter sexual. Y sí que hay indefensión, y por eso tiene que transmitirse muy claramente el mensaje que en materia de protección de datos puede haber responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y algo que ningún gobierno quiere, que es la pérdida reputacional. Exactamente. Bueno, independientemente de la aprobación o no de la nueva Constitución, en el plebiscito que tenemos ahora el 4 de septiembre, existe en tramitación un proyecto de ley en el Congreso que también pretende crear una nueva agencia para la protección de datos personales. Ahí, Mar, ¿qué consejos nos podrías dar para la instalación de ese nuevo organismo, ya sea el que se apruebe en la Constitución o el creado vía ley? ¿Cuáles son las lecciones que aprendías por parte de la Agencia Española en estos 30 años de creación? Porque la agencia tiene 30 años, entonces imagínate nosotros con este nivel de retraso en Chile. Pues fundamental, cuanto mayor jerarquía tenga, mucho mejor. Si puede ser órgano constitucional, también es una garantía de la independencia. Y reforzar jurídicamente, con la propia naturaleza jurídica,
Esa independencia tiene que tener relación con el gobierno, pero no estar sujeta a instrucciones ni depender de ningún ministerio. Y, por supuesto, que nazca con medios, que nazca con el pan bajo el brazo, ¿no? Como decimos cuando viene un bebé. Ya, ya. O sea, y aquí, por ejemplo, cuando ustedes partieron hace más de 30 años, o cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, porque siempre se habla de justamente el presupuesto para una autoridad de estas características. ¿Cuántos funcionarios? Hemos ido evolucionando porque, claro, cuando se creó la agencia hace 30 años, la vulneración a la privacidad de los ciudadanos se hacía porque he recibido una carta con publicidad no deseada en mi domicilio. Ahora nos entra la risa, claro, porque eso era serio, pero no tiene impacto en la privacidad. Ahora mismo es que te pueden hackear un móvil, suplantar tu identidad, ponerte en una página web pornográfica, difundir un vídeo de carácter sexual, acabar con tu reputación de por vida, ¿no? Entonces, como en estos, cuando se creó la agencia no existía Internet, no existían las redes sociales. Parece que ya han nacido para quedarse, pues las redes sociales son del año 2008. Entonces, el cambio ha sido radical. Y hemos ido, bueno, por ejemplo, en nuestros últimos 7 años hemos conseguido un incremento del 27% de los medios, pero eso no ha supuesto un incremento en proporción con el volumen de las reclamaciones que se nos ha triplicado en los últimos años. ¿Cuánto presupuesto tienen hoy día, Mar, así como para pensar? Unos 15 millones de euros, que fundamentalmente, sobre todo, capítulo 1, gastos de personal. Pero mientras yo he conseguido un incremento de unas 30 personas desde que el reglamento es directamente aplicable, algunos colegas míos en Europa, lo digo con admiración, no con envidia, han tenido incrementos de 300 y 400 personas. ¡Wow! Y ahí, por ejemplo, ¿qué áreas? Porque sería interesante conocer cuáles son esos perfiles que hoy día se están necesitando. Yo recuerdo que, no sé, por ejemplo, en el INCIBE, conversando con gente de allá, me comentaban que en algún minuto tuvieron que contratar profesionales de distintas carreras, incluida filosofía. Yo no sé si en la agencia pasó también, o qué tipo de o áreas que se crearon temáticas por temas que hoy día han surgido que sean relevantes para pensar un poco cómo lo vamos a tener que hacer acá. Sí, por un lado necesitamos perfiles jurídicos y por otra parte tecnológicos. Y yo cuando llegué tenía claro que era muy importante que la agencia también tuviera una parte que no fuera absorbida solo por la gestión de las reclamaciones en inspección y que pudiera ser como el gurú, por así decirlo, del sector público y privado cuando quieren implantar una gran herramienta tecnológica o utilizar inteligencia artificial, que pudieran tener un acompañamiento desde la agencia. Entonces, en el 2015 creé la división de innovación tecnológica, que en ese caso era solo una unidad, era una persona. Ahora ya hay un equipo un poco más consistente y yo creo que eso es fundamental, porque tiene que haber la gestión de las reclamaciones puede ser como un tsunami, ¿no? que absorbe todo. Entonces tiene que haber una unidad pensante que elabore guías, herramientas. Por ejemplo, esta unidad elaboró la herramienta Facilita, que ya más de 600.000 pymes, está también en inglés, se la han descargado y es un primer paso para adaptarse al reglamento, y que nos dieron el premio en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos como la mejor herramienta, ¿no?, para la ciudadanía y los responsables. Entonces, es fundamental que haya una parte, es como en las familias, ¿no? Tiene que haber una parte pensante, una parte que ejecute, y eso es importante. También creamos, por ejemplo, el servicio de menores, para poder acompañar. A mí hay algo que me interesa y me preocupa mucho, ¿no?, que es todo el tema de la digitalización, que los jóvenes son por un lado nativos digitales y por otro lado son huérfanos digitales, en el sentido que responden tan rápido y han vivido, han nacido, ¿no?, con la cultura de la inmediatez, del reenvío automático y reflexivo, el bombardeo visual de información, que muchas veces no son conscientes que, por ejemplo, reenviar un vídeo de carácter sexual puede acabar con el suicidio de su compañera de clase, ¿no?, o puede acabar con ellos en la cárcel. Entonces, por ejemplo, ahí hemos lanzado también el canal prioritario, que estamos intentando salvar vidas. Me encanta el canal prioritario. Me encanta el canal prioritario. Sí, a mí también. Porque además, Jessica, y yo sé que tú has trabajado mucho en estos temas, lamentablemente el perfil de persona que acude al canal prioritario es mujer, de menos de 30 años, víctima de violencia digital. Bueno, justamente... Y tiene que haber, sí, no, tolerancia cero. O sea, la gente tiene que saber que no hay impunidad en Internet. Sí, ese canal prioritario que es muy interesante. Bueno, la semana pasada justamente estuvo con nosotros Josefina Román del INAI,
que te manda muchos saludos, de hecho. Igualmente. Bueno, con ella estuvimos trabajando junto con la Unión Europea en este proyecto de fortalecimiento de la lucha contra la violencia de género digital. Y comentamos un poco de este canal prioritario porque esto nace también de ti, como una iniciativa tuya donde lideraste esto importante. Si nos puedes contar acá a quienes nos están oyendo en qué consiste ese canal prioritario. Sí, la verdad que sí, hemos puesto en marcha como casi 100 iniciativas en este mandato, pero en esta le he puesto la cabeza y el corazón, tú lo sabes, y si tuviera que elegir una sola, con los ojos cerrados sería esta. Esto pasó porque hubo un caso muy triste en nuestro país. Se suicidó una mujer en una empresa donde trabaja su marido y su examante. Cuando era soltera se había grabado la relación sexual con el examante y por despecho esa persona difundió ese vídeo sexual en el ámbito laboral. Se enteró su marido, se enteró la familia, imaginaros el impacto, ¿no? Y cuando fueron a denunciarlo a recursos humanos de la empresa le dijo: esto es un tema personal, vete a denunciar a comisaría. Cuando estamos hablando de un delito de violencia de género, que es delito público en nuestro país, y cualquiera tiene la obligación, cuando lo sabe, de actuar de oficio. Entonces, intenté que en Europa se había aprobado hace poco el Código de Conducta de los delitos de odio con las grandes empresas de Internet y me fui a Bruselas a pedirles que incluyeran este tipo de casos y me dijeron que no. Y bueno, ya sabes que las mujeres somos perseverantes, me puse a negociar una por una con todas las empresas de Internet, porque en la Ley Orgánica del 2018 de protección de datos teníamos una nueva competencia, que era que podíamos dictar medidas cautelares de retirada de contenidos en el marco de un procedimiento de investigación urgentes, como si se hacen en la vía judicial. La ventaja es que nuestras medidas cautelares son mucho más rápidas, porque el juez, como no sabe quién es el autor, lo acaba archivando muchas veces por desconocimiento de autor. Entonces les dijimos a las empresas de Internet: esto ya es una obligación, pero necesitamos además que lo ejecutéis rápido, porque en Internet, si se tarda una semana, el daño ya es irreversible y el contenido se ha hecho viral. Y conseguimos, y ahí las empresas de Internet no siempre actúan mal, ¿vale? También tienen una parte de responsabilidad que es importante. Google, Microsoft, Twitter, Meta, el grupo Meta, ¿no? Antiguamente Instagram, Facebook, se adhirieron voluntariamente al canal prioritario y estamos consiguiendo la retirada de estos contenidos en cuestión de horas, hasta 72 horas en un 90% de los casos. Y además estamos trabajando con la Agencia Española de Cooperación en Iberoamérica, a través de la Red Iberoamericana de Autoridades Nacionales de Protección de Datos, para poder exportar esta medida en varios países de Latinoamérica. ¿Y cómo van las conversaciones en Latinoamérica respecto de ese tema? Yo sé que está trabajando, pero que todavía no está implementado, pero estamos ya en fase de ejecución. Excelente noticia esa, súper bien. Mar, y respecto, por ejemplo, de otros temas, la agencia, porque comentaste un poco lo que está pasando con niños, niñas y adolescentes, pero de los proyectos en concreto que se han liderado hoy día por la agencia española respecto de estos grupos que son más vulnerables, no sé si es que hay respecto de personas que viven en los sectores rurales o de personas adultas mayores o por razón de género, otros temas. La agencia, por ejemplo, ¿dónde está poniendo atención ahí? Pues prácticamente en todo, porque yo pienso que los organismos que somos supervisores y reguladores y que además sancionamos, tenemos que intentar dar ejemplo. Somos humanos y limitados como todos, ¿no? Pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Y aprobé el plan de responsabilidad social de la agencia y ahí tenemos un compromiso muy importante en temas de igualdad. Tanto internamente, somos la autoridad administrativa líder en flexibilidad del teletrabajo, por ejemplo, en compromisos de mujeres en puestos directivos dentro de la agencia, como de cara hacia afuera, ¿no? Y tenemos un microsite sobre mujeres supervivientes de violencia de género, para que puedan saber, por ejemplo, eso lo ha hecho la División de Innovación Tecnológica, puedan saber si están siendo espiadas por su pareja o por el maltratador a nivel digital y cómo poder protegerse de eso. Eso, por ejemplo, es un tema importante. En tema de menores estamos trabajando también en la adicción a las nuevas tecnologías, que eso no se están ocupando realmente las administraciones públicas como deberían de este tema, y cuando ya se ocupan el caso ya es tan grave que se llega tarde, ¿no? Y ahora precisamente nos quedaba una línea que eran las personas mayores en Internet, que pueden ser más vulnerables, y hemos abierto ya líneas de colaboración con el INSERSO, que es el organismo nacional que se ocupa de las personas mayores en España, para trabajar en esta vía también.
Qué interesante. Yo creo que aquí la brecha, no solo brecha de acceso, sino que las brechas de uso de nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores se profundiza cada día. Y cuando estamos pensando, por ejemplo, en lo que viene en el futuro, de lo que está trabajando Meta, que se ha dicho tanto sobre el metaverso, por ejemplo, no sé si la agencia hoy día está viendo algo sobre datos y metaverso, que es un tema novedoso hoy, como lo fue el 5G Sí. en su minuto. Lo es, se está trabajando en el subgrupo de tecnologías en el Comité Europeo de Protección de Datos. Ahí ya sabes que tratamos con la autoridad principal, que en este caso es Irlanda, y el problema es que todos los trabajos, tanto en el Comité Europeo como en los subgrupos, son muy laboriosos, son muy complejos y llevan mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, han salido un par de documentos por parte de algunos estudios jurídicos de España, he visto por ahí, y algunas sesiones que hemos tenido también con gente de Meta, conversando un poco sobre estos temas de nuevos que vienen a surgir de metaverso, incluida la violencia de género. Yo creo que ahí vamos a tener que poner atención también a temas de violencia en esa nueva tecnología en el fondo. Sí. Yo recomiendo a quien tenga interés en la página web de la agencia, que es www.epd.es, en áreas de actuación tenemos clasificado por temas. Por ejemplo, hay un apartado de innovación y tecnología, todas las guías y herramientas que están en castellano y en inglés y están a disposición de cualquiera de los oyentes que tengan. En una entrevista no da tiempo a profundizar, pero pueden utilizar los materiales sin ningún problema. Ya, excelente. Mar, por último, no sé, ¿qué podrías decirnos acerca del impacto que ha tenido la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General? ¿Crees tú que aumentar las exigencias en materia de protección de datos personales pudiera afectar el desarrollo económico de un país? Muchas veces se dice eso también. Sí, porque las empresas y las administraciones públicas lo entienden como una carga más, no una carga burocrática. Y, por ejemplo, depende del país, pero en España más del 96% del tejido empresarial son pequeñas empresas que no tienen músculo, ¿no? Y más después de la pandemia. Por eso hemos intentado acompañar y no exigimos lo mismo a una pyme que a una gran entidad financiera. Por eso pusimos en marcha la herramienta Facilita y lo trabajamos con la patronal, ¿no? Con CEO y con Cepyme para que se pudiera difundir. Hace falta llegar al último autónomo del último pueblo del territorio, ¿no? Pero no es fácil, pero nos estamos intentando acompañar y ayudar. Y respecto de los sandbox regulatorios, Mar, ¿qué opinas de esa? Bueno, eso está bien. Hemos participado en el sandbox financiero, pero claro, la agencia no puede ser, para ser autoridad administrativa independiente, no podemos ser juez y parte. Estamos incluidos en la comisión de valoración de los proyectos, porque claro, al Ministerio de Hacienda le daba seguridad, pero imagínate que luego llega una reclamación sobre ese tema, ¿no? En materia del sandbox financiero. Todo lo que sea sistematizar e incentivar buenos modelos está bien. Sí, excelente. Oye, Mar, bueno, siento que se pasó el tiempo volando. Sí. Tenemos que cerrar la conversación. ¿Hay algo más que quieras agregar a lo que hemos conversado? ¿Algún consejo a los auditores, a Chile en este momento que estamos viviendo, que es bien histórico también? Pues nada, mucho ánimo, que yo creo que el cambio vendrá de la sociedad civil sobre todo, ¿no? Y de instituciones comprometidas que cumplan con compliance, ¿no? Con el cumplimiento. Y sobre todo transmitir que igual que cuando nos vamos de casa cerramos la puerta de casa, la puerta del coche, que también hay medidas de seguridad en el ámbito de Internet y que lo mismo que en la vida real podemos atropellar a alguien y matarle, en Internet también podemos causar daño, podemos utilizar Internet para todas las ventajas que tiene, pero que seamos conscientes y que tengamos la misma precaución viviendo con libertad, ¿no? Viviendo con flexibilidad que tenemos en la vida real, en la vida tangible, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias, Mar, te pasaste. Muy agradecida de que nos acompañaras hoy día. Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina y que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el número 13 a nivel mundial? IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hace el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, hemos llegado hasta el final del programa de hoy.
Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Y sigan conectados y conectadas a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más. Nos vemos la próxima semana.